Hola, soy Rubén. Bienvenidos a la primera entrega del curso básico de JavaScript de Apuntes de Tecnología. Vamos allá. Los objetivos del curso son lograr unas nociones básicas de JavaScript. Al igual que los anteriores cursos de HTML y de CSS, el curso está muy orientado a adquirir los conocimientos necesarios para poder aprovechar un futuro curso de desarrollo en UI5. El curso, por supuesto, va a ser completamente gratuito y va a estar disponible en mi canal de YouTube. ¿Qué va a ser necesario para este curso? En los cursos anteriores de HTML y CSS, sobre todo a los niveles en los que se movía el curso, no era necesaria ninguna herramienta en especial. Con cualquier editor de textos básico nos podía servir. Pero ahora vamos a estar lidiando con un lenguaje de programación y vamos a necesitar ciertas ayudas. Sobre todo vamos a necesitar un editor que nos dé algo de soporte con respecto a la sintaxis del lenguaje, para que nosotros podamos saber si estamos escribiendo correctamente, los nombres de las sentencias, de las variables, si estamos construyendo bien la estructura del programa, etc. Entonces, más que de editor, tendríamos que hablar de que necesitamos un entorno integrado de desarrollo, más conocidos por sus siglas en inglés IDE o IDE, de Integrated Development Environment. Aquí podríamos hablar de que tenemos tres grandes categorías de tipos de editores que podemos usar. Por un lado están los que yo os he comentado, los IDEs, que los tres más famosos para JavaScript sin duda son Eclipse. Eclipse es un editor, un entorno integrado de desarrollo, un IDE muy famoso, que se utiliza para un montón de lenguajes de programación distintos, es completamente gratuito, está disponible para distintas plataformas, Windows, Linux, Mac OS creo que también, en fin, para distintas plataformas lo vamos a tener disponible y además es muy popular porque es muy fácil desarrollar para él distintos plugins que nos permiten adaptarlos a las necesidades que tengamos para distintos lenguajes de desarrollo. Otro muy famoso para JavaScript, aunque no tanto como Eclipse, es NetBeans. NetBeans, al igual que Eclipse, es gratuito, está disponible para distintas plataformas y ya os digo que en el mundo Java y JavaScript pues es bastante conocido. Y otro IDE muy popular es Visual Studio Code. Este se está haciendo cada vez más popular. También es completamente gratuito, también lo tenemos disponible para distintas plataformas y también tiene un montón de plugins que podemos utilizar para adaptarlo a las necesidades que tengamos según el lenguaje de programación en el que estemos desarrollando. Luego, aparte de los IDEs, tendríamos los editores de páginas web, que no están orientados a un lenguaje de programación, sino que están orientados al desarrollo de páginas web. Están más orientados a lo que es la gestión del lenguaje descriptivo HTML y del lenguaje de reglas CSS. Y por supuesto también nos van a ayudar enormemente a la hora de desarrollar en JavaScript. De los editores de páginas web, el más famoso, con diferencia, es Dreamweaver. Dreamweaver, el problema, la pega que tiene es que no es gratuito. No es gratuito y bueno, pues seguro que hay otras muchas alternativas a Dreamweaver, pero este es el más conocido, el más famoso y probablemente el más usado. ¿Qué ocurre? Que no es realmente un entorno de desarrollo JavaScript, sino que está más pensado para lo que es el desarrollo integral de páginas web. Y luego, por supuesto, pues podríamos usar cualquier editor de textos que esté potenciado y enriquecido para poder controlar todo lo que es la gestión de la sintaxis de lenguajes de programación. Uno que yo uso mucho y que lo he usado durante los cursos de HTML y de CSS es el Notepad++. Pero en este caso, como vamos a hablar de JavaScript y quiero algo más potente, el que yo voy a usar para el curso es Visual Studio Code. Podéis usar cualquiera de los que yo os pongo aquí e incluso cualquier otro de los que no esté aquí que os guste más. Si buscáis en internet editor JavaScript o entorno de desarrollo JavaScript, vais a encontrar multitud de posibilidades donde vais a poder escoger el que más os guste.
Como yo digo, para este curso voy a usar Visual Studio Code, cuya instalación y manejo es muy simple. Veamos cómo se instala. Voy a ir a la página web donde se puede descargar y aquí podemos seleccionar la plataforma para la que lo queremos descargar. En mi caso yo lo quiero para Windows 64. Me descargo la instalación y una vez descargado ejecuto el archivo. La instalación realmente es muy simple. Aceptamos el acuerdo de licencia, previamente nos lo habremos leído con atención y elegimos la ruta donde queremos que se instale. Decidimos si queremos o no crear una carpeta en el menú de inicio. Y aquí elegimos si queremos o no crear un acceso directo en el escritorio, si queremos añadir determinadas opciones a los menús contextuales de Windows, si queremos o no registrar los tipos de archivos soportados para que automáticamente se abran, si queremos agregar el ejecutable a la variable de entorno path. Y una vez seleccionado lo que queramos hacer, siguiente, aquí tenemos un resumen de lo que vamos a hacer y seleccionamos instalar. Y una vez instalado, podemos seleccionar ejecutarlo después de finalizar la instalación y para posteriores veces que queramos ejecutarlo, pues simplemente seleccionando el correspondiente icono que nos habrá colocado en el escritorio durante la instalación, podremos ejecutarlo. Cuando ejecutemos el Visual Studio Code por primera vez, nos aparecerán aquí una serie de sugerencias. Las sugerencias las podemos cerrar o las podemos volver a abrir aquí, viendo si hay notificaciones nuevas. También podremos instalar plugins adicionales desde esta opción del menú. O sea, aquí podríamos buscar cosas del tipo, pues no sé si hay algo para JavaScript. Entonces, simplemente escribiéndolo, pues podríamos verlo. Probablemente si lo escribo bien, pues aparecerán cosas. Bueno, pues aquí tenemos bueno, he encontrado solo un plugin en este caso. También podemos buscar pues directamente para otro lenguaje de programación, por ejemplo para Java o para tecnologías SAP. Pues bueno, aquí fijaros que tenemos accesibles un montón de plugins. Nosotros no necesitamos nada, con el que existe tenemos bastante. Y como os digo, desde aquí, desde la parte del explorador, es desde donde vamos a trabajar en futuras entregas del curso. Algunas aclaraciones sobre el lenguaje de programación. A pesar del nombre JavaScript, este lenguaje de programación no es Java o Java, como prefiramos llamarlo, según lo pronunciemos en castellano o en inglés. Bien, como os digo, Java y JavaScript o Java y JavaScript son dos lenguajes de programación distintos. Es fácil confundirlos, es fácil que nos confundamos porque además del nombre resulta que comparten la sintaxis. A la hora de crear JavaScript se eligió usar la sintaxis, exactamente la misma sintaxis que tiene el lenguaje de programación Java. Pero hay que tener en cuenta que no son el mismo lenguaje. Para empezar, cuando se inventó JavaScript, abreviado normalmente como JS, la idea de este lenguaje de programación es que fuera un lenguaje interpretado, es decir, aquí no hay un compilador previo que nos transforme el código en algo ejecutable por el ordenador, no, aquí directamente es el código fuente que nosotros escribamos, es lo que se va a ejecutar. Pues bien, la idea de este lenguaje interpretado era la de dotar de inteligencia los documentos HTML. Una particularidad que tiene este lenguaje de programación es que se ejecuta en el navegador. Es decir, es el navegador donde nosotros estamos viendo una página web, ahí es donde se está ejecutando este lenguaje de programación. Y va a depender del navegador que estemos usando el cómo se ejecute el JavaScript. Aunque esto es algo que está bastante estandarizado, siempre hay pequeñas o grandes diferencias en cómo se interpreta el código JavaScript en un navegador o en otro. Algo muy importante es que hay que tener en cuenta
que cuando se inventó HTML, la idea del lenguaje de HTML era simplemente describir documentos. Pues qué parte del documento es una cabecera, qué parte del documento es un pie de página, un párrafo, una imagen, cosas así. Para poder dotar a los documentos de un aspecto más atractivo, se inventó el lenguaje de reglas CSS. Pero de nuevo, el lenguaje de reglas CSS lo único que describe es cómo mostrar el documento. Tipos de fuente, colores, tamaños de letra, cosas así. Entonces, ¿qué ocurre? En el mundo web se vio que solamente mostrar documentos era algo muy pobre, que necesitábamos algo un poco más evolucionado, necesitábamos alguna manera de interactuar con el usuario. Y entonces lo que se inventó fueron los lenguajes de script que nos permitieran interactuar con el usuario, pedirle datos, pedirle que pulse botones y responder a esos datos y a esas pulsaciones de botones. Y es para lo que surgió este lenguaje de programación. Con lo cual, fijaros que desde el principio se dotó de unas restricciones y de unas limitaciones muy concretas. Esto no se va a ejecutar en cualquier parte, sino que se va a ejecutar en un navegador web y está orientado sobre todo a dotar de cierto nivel de interacción entre el usuario y la página web. Mientras que el lenguaje de programación Java se creó como un lenguaje de programación de propósito general. De hecho, Java tiene 3 versiones distintas. El Java Micro Edition, que es específico para dispositivos móviles o pequeños dispositivos, por ejemplo, embebidos dentro de un reproductor de DVD o incluso de una lavadora o un lavaplatos, ¿por qué no?, para controlar los ciclos de lavado. Entonces, ahí podríamos tener Java ejecutándose para controlar ese dispositivo. Luego tenemos el Java Standard Edition, que es el Java que se usa para aplicaciones que se ejecutan localmente en una máquina, en un determinado ordenador, y ahí es donde está la fuente de datos, la interfaz de usuario y todo lo que necesita. Y luego tenemos el Java Enterprise Edition, que es el que se utiliza para aplicaciones distribuidas, que tiene una parte en un servidor, otra parte en un terminal, con tecnología cliente-servidor, etc. Si os fijáis, Java es un lenguaje de programación con un propósito general mucho más complejo y mucho más con muchas más posibilidades que JavaScript, mientras que JavaScript pues, es simplemente para dotar de un nivel de interacción a las páginas HTML. Aunque esto fue en el principio de los tiempos, porque actualmente JavaScript podemos conseguir un nivel de complejidad enorme, tanto que puede ser usado como un lenguaje de programación de propósito general, al igual que Java. Pero siempre teniendo en cuenta, pues bueno, que no son lo mismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si no os queréis perder las próximas entregas del curso de JavaScript o próximos vídeos que yo suba al canal, una muy buena idea puede ser la de suscribiros al canal si no estáis suscritos aún y la de pulsar al botón de la campanita para que sea el propio YouTube el que os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!